yo en esta charla lo que he decidido es hablaros un poco de cómo hemos desarrollado el prototipo final de la banda floral y el contexto en el que se usan las bandas florales para el control de virosis. Para recopilar un poco sobre este proyecto, pues nosotros hemos desarrollado diferentes fases desde la Universidad de Málaga. En la fase documental lo que nos hemos centrado es en hacer un estudio de la vegetación potencial que podía desarrollarse en las parcelas de ensayo del proyecto. También hicimos una revisión bibliográfica del uso de bandas florales para el control de virosis y en la fase experimental pues estaba marcado por dos muestreos diferentes. Un muestreo de la flora adventicia que aparecía en las parcelas de ensayo y un muestreo entomológico cuyo objetivo era hacer una caracterización de los grupos funcionales que se desarrollaron en las bandas florales de la entomofauna auxiliar. Por último, la fase final en la que nos encontramos ahora es terminar el prototipo final de composición de esas bandas florales. Entonces, el objetivo principal de este proyecto pues, fue la mejora en el manejo del cultivo de tomate huevo de toro al aire libre, aplicando bandas florales para el control de virosis. Para ese objetivo tan general, pues hicimos determinadas acciones. En primer lugar, teníamos que tener claro cuáles son los criterios de selección de las especies que van a componer la banda floral. Esos criterios ya hablé con detalle en la anterior jornada, pero voy a repetirlos, y fueron principalmente que fuesen plantas autóctonas, ya que, como ha comentado también Cándido, es importante que sean plantas que están más adaptadas a las condiciones ambientales de la parcela y por otro lado, los insectos auxiliares que queremos atraer pues han coevolucionado con esas especies. También otro criterio que usamos fue que su periodo de floración y su duración coincidiera con el periodo de cultivo del tomate huevo de toro. También lo más importante de este proyecto fue que fuesen plantas que no fuesen hospedadoras de los virus que afectan al tomate huevo de toro, y esos virus pues los detectó Fali con su equipo en diferentes campañas en 2024. También el último criterio y el más importante es que fuesen especies que atrayeran a la entomofauna auxiliar que nos interesa, es decir, depredadores y parasitoides de los insectos que son vectores de esos virus. Otra acción fue el diseño y la composición de la banda floral, que es de lo que os voy a hablar más adelante, y el estudio de la entomofauna auxiliar, que bueno, me acompaña el póster que habla de ello, y en ese estudio, como he dicho, era caracterizar los diferentes grupos funcionales que podían ayudarnos de la entomofauna. El uso de bandas florales para este proyecto, para control de virosis, se basa en el fundamento del control biológico por conservación. En este sentido, las bandas florales lo que hacen es aportar diferentes recursos florales a la entomofauna auxiliar, como refugio, polen, néctar, es decir, alimentos, pero también nos puede ayudar a atraer principales polinizadores del tomate, como los abejorros. Recalco lo de control biológico por conservación, porque lo que tratamos es de atraer a los insectos que ya pueden existir en el entorno. Lo que no hacemos es traer agentes de fuera. Entonces, por eso se denomina por conservación, porque se trata de conservar a los propios insectos que ya pueden estar en ese agroecosistema. Aunque el concepto de control biológico es un concepto relativamente moderno y cada vez se escucha más hablar de él tanto en sanidad vegetal como en los ámbitos de agricultura ecológica y agroecología, su uso y su descubrimiento se remonta a siglos atrás. Por ejemplo, en la antigua China ya está documentado que ya protegían a insectos, a enemigos naturales, como por ejemplo las arañas y los depredadores, perdón, los insectos defoliadores de los cítricos. Para ello lo que hacían era, por ejemplo, en los arrozales, construían refugios de paja para las arañas. Y en el caso de los cítricos,
cogían los hormigueros y los nidos de hormigas los ponían sobre los árboles y de esa forma controlaban a esa población de defoliadores. Otro ejemplo es en la Inglaterra en época preindustrial, en la que también hay registros de que protegían a los cocinélidos, a las mariquitas, lo protegían de que fuesen depredadas por las aves, ya que sabían que iba a ayudarle para el control de determinados áfidos. Pues toda esta técnica y toda esta sabiduría quedó en segundo plano con la llegada de la Revolución Verde y con toda la aparición de plaguicidas, herbicidas, en fin, en ese momento lo que se centraba era producir lo máximo posible a cualquier coste. Esto cambió a partir de los años 80-90, en los que el control biológico por conservación pues vuelve a retomar fuerza también en la investigación y se debe a una serie de variables que ocurren, como por ejemplo el desarrollo de resistencias a determinados plaguicidas por parte de algunos insectos plagas. Se debe también a los impactos que están documentados, que cada vez más evidentes, en la salud del ecosistema y en la salud de las propias personas. Y también aparece un tercer factor, que es la demanda del consumidor. Cada vez los consumidores, pues las personas son más conscientes de la importancia de tener una alimentación ecológica, local y sostenible. Un momentito. En el ámbito científico, actualmente el control biológico por conservación ya no se basa solo en el enfoque del depredador y del insecto plaga, o del parásito y del insecto plaga. Ahora tiene un enfoque mucho más multidisciplinar, ya que trata también la ecología de esos insectos, cómo se relacionan esos insectos, tanto los beneficiosos como la plaga, con el paisaje, con el propio cultivo, con las plantas que aparecen en la parcela de forma silvestre, y también tiene en cuenta algo que es muy importante, que es la gestión y el manejo por parte de los agricultores de todo ese agroecosistema. Y en esta línea, dentro de la investigación, ahora se escucha mucho en los papers más recientes, en los artículos científicos más recientes de este tema, el concepto de diversificación espacial, que tiene que ver también un poco con lo que ha comentado Cándido. La diversificación espacial, a lo que hace referencia, es cómo están distribuidos en las fincas, en el agroecosistema, los diferentes elementos, como el cultivo, los setos, las bandas florales, en fin, los diferentes elementos vivos de ese agroecosistema, pues cómo están distribuidos. Y esto es importante en el control biológico porque se sabe que los agroecosistemas espacialmente diversificados pues pueden fomentar ese control biológico que es lo que nosotros estamos buscando, además de atraer otros servicios ecosistémicos como la polinización o la conservación del suelo. Ahí os he puesto algunos de los ejemplos de diversificación espacial. Y ahora aquí os ilustro un esquema que puede parecer un poco complejo, pero en él lo que quiero comentaros es que en los diferentes hábitats que aparecen en el agroecosistema, en las fincas, como puede ser, por ejemplo, el hábitat cultivado y el hábitat no cultivado, pues van a influir en conjunto en determinados servicios ecosistémicos. Por ejemplo, las bandas florales que aparecen allí arriba, es que no tengo puntero para señalaros, pero en el hábitat no cultivado encontramos bandas florales y, por ejemplo, estructuras como los setos, pues ese tipo de estructuras va a ayudar a fomentar a los enemigos naturales y, por otro lado, va a reducir a las plantas hospedadoras de patógenos como pueden ser los virus, que es objeto de estudio en este proyecto. Si nos centramos en los hábitats cultivados o hábitats productivos, si aplicamos técnicas como la combinación de cultivos, los cultivos intercalados o las cubiertas vegetales, pues también nos va a ayudar a ese fomento de enemigos naturales y a reducir plantas hospedadoras. También se menciona el concepto del control de malas hierbas, que a mí tampoco me gusta mucho esa palabra, la de malas hierbas, pero se sabe que con ese hábitat no cultivado y cultivado va a ayudar a controlar también esa vegetación que por un motivo u otro no queremos que esté en la parcela, pues va a ayudar derivado de una competencia por recursos. Entonces,
tener todos esos elementos en el paisaje, además de ayudarnos con el control del insecto plaga y de otras plagas, nos va a aportar otros servicios ecosistémicos adicionales, como la polinización, va a ayudar también a frenar la erosión del terreno y a prevenir de posibles escorrentías, y también va a crear microclimas que son fundamentales también para la supervivencia y la reproducción de determinados insectos beneficiosos. Entonces, si nos centramos en la diversificación espacial como un método para mejorar el control biológico por conservación, cabe la pregunta de si este método se puede aplicar en escala local, en fincas como las que han participado en este proyecto. Y la respuesta es que sí, se puede hacer aplicando diferentes técnicas, como las que os he mencionado, la técnica de intercropping o asociación de cultivos, que consiste en instalar diferentes cultivos en un mismo espacio y al mismo tiempo. Esta técnica se utiliza sobre todo para reducir la dispersión de plagas y enfermedades. Si tienes todo en el mismo cultivo, pues es más probable que ataque esa enfermedad a todo. Es más probable que si tienes diferentes cultivos. Otra técnica dentro de la diversificación espacial a escala local, pues la que hemos usado en este proyecto, que pueden ser las bandas florales. De las bandas florales ya os he comentado los diferentes beneficios ecosistémicos que tiene, y también en la anterior charla se ha hablado bastante de ellas, pero aquí sí que me gustaría recalcar una serie de consejos que he visto en diferentes artículos científicos sobre la gestión de estas bandas florales. Por ejemplo, recomiendan que el segado de la banda floral se realice solo una vez al año y no en toda la banda floral, sino dejando la mitad. Esto permite pues no perturbar el hábitat de esos enemigos naturales que hemos conseguido atraer y mantenerlos durante más tiempo. También recomiendan, que esto es un poco obvio, pero bueno, yo lo tengo que mencionar, no usar herbicidas cerca de las bandas florales, porque si estamos creando ese hábitat para esos insectos, si nos cargamos con la herbicida las plantas alrededor o las de la misma banda floral, pues no tiene sentido. Y, por supuesto, tampoco aplicar insecticidas cerca, porque para eso entonces mejor no poner las bandas florales directamente. Y otra técnica dentro de la escala local sería que hubiese presencia de setos o de árboles en las fincas de cultivo. Este ejemplo que pongo es un estudio muy grande que hicieron en Murcia sobre estructuras vegetales lineales. Y entonces ellos lo que hicieron es perimetrar, o sea, en la zona perimetral de cultivos de hortalizas, instalaron diferentes especies de setos y de árboles. Entonces, por un lado, estaban proporcionando refugio a esos insectos que se han atraído durante los periodos de intercultivo. Es decir, en el periodo, por ejemplo, en el caso del tomate, pues los meses en los que no esté plantado el tomate y no esté la banda floral, pueden refugiarse ahí esos insectos. Y también la ventaja de los setos es que proporcionan recursos florísticos también. Os he comentado todo esto de la diversificación espacial y hablar un poco del control biológico por conservación, porque esto es fundamental, forma parte de toda una estructura necesaria para que ese control de virosis funcione realmente con las bandas florales. Y ahora me voy a centrar más en cómo hemos desarrollado ese prototipo de banda floral, que ya estamos ultimando detalles. Y bueno, lo primero de todo pues fue, como os he dicho, establecer los diferentes criterios de selección de las especies para la composición, que ahí no me voy a repetir, son los criterios que he mencionado antes. Luego teníamos que tener claro qué especies de plantas vamos a evaluar como candidatas de esa composición de banda floral. Entonces, lo que hicimos en un primer momento fue el estudio de la vegetación potencial que podía darse en las zonas de estudio. Para ello, lo que hicimos fue consultar diferentes bases de datos de la vegetación de España, como CIBIN y ANTOS, y obtuvimos un listado con más de 200 especies de plantas. Este listado pasó un filtro
no se quedaron en esas 200 especies porque no todas eran apropiadas para instalarla en una banda floral. A ese conjunto de datos también le añadimos las especies que detectamos en los registros de flora. Hicimos 2 registros de flora, uno en julio de 2024 y otro en abril de este año. Y a todo eso le añadimos las especies que estaban presentes en la banda comercial, que es la que nosotros hemos instalado en las 2 fincas de ensayo y de la que hemos tomado el muestreo entomológico. Con todo eso, obtuvimos un total de 210 especies para evaluar como posibles candidatas de la composición de banda floral. Para evaluar cada especie y cómo de favorable era según los caracteres elegidos para la composición de banda floral, pues les dimos una puntuación, establecimos una categorización numérica, es decir, una puntuación del 1 al 5, siendo 1 muy poco favorable para incluirlo en la banda floral y 5 muy favorable para incluirla. Esta puntuación, pues, por ejemplo, para la duración y el periodo de floración de la especie, decidimos que si eran especies que florecían desde febrero hasta mayo, pues sería lo más recomendable, porque en ese momento da tiempo a que los enemigos naturales que atraigamos para que combatan a los insectos vectores de virus del tomate, pues se establezcan y lleguen antes de que lleguen las plagas. Luego el valor de que sea autóctona, ese fue muy sencillo, porque simplemente si es autóctona le dábamos un 5, muy favorable, y si era alóctona le dábamos un 1. Para el carácter de hospedador de virus, en lo que nos basamos fue en la evidencia científica de si esa especie está registrada como hospedadora de virus o no. Y el riesgo difiere para cada especie, porque hay especies que está registrado que son hospedadoras de virus, pero solo bajo condiciones controladas de laboratorio, inoculando el virus, y hay otras especies en las que sí que está demostrado que se ha detectado el virus, digamos, en estado silvestre, cerca de cultivo. Entonces, esas especies, digamos que tienen más riesgo ponerlo en la banda floral. Y luego, para los caracteres de atrayente, que la especie fuese atrayente de la entomofauna auxiliar o que su familia botánica fuese atrayente también de esa entomofauna, también nos basamos en la evidencia científica, si está documentado para esa especie que realmente atraiga enemigos naturales. Pues evaluando eso para cada especie, obtuvimos, esto es parte de una tabla con esas 210 especies, que lo que vamos a hacer es un mapa de calor, que es lo que veis, porque visualmente en verde pues podemos ver qué caracteres son más favorables y en amarillo los que menos para cada especie. Si sumamos el valor, perdón porque no tengo el puntero, pero en cada fila representa una especie, ¿no? Entonces, si sumamos la puntuación de cada carácter, obtenemos que las especies con mayor puntuación y, por tanto, en teoría, más favorables para incluir en la banda floral serían Centaurea pullata, Cichorium intybus y Helichrysum stoecas. En el sentido contrario, las que menos puntuación han sacado sería Linaria marocana, Reseda odorata y la Portulaca oleracea, que esta se ve bastante en las fincas. ¿Qué ocurre? Que no podemos basarnos solo en esa alta puntuación o baja puntuación. Tenemos que fijarnos en el origen de esa puntuación. Os pongo un caso que es tanto la Caléndula arvensis como Caléndula officinalis. Es una planta que se usa mucho en control biológico porque es verdad que está demostrado que atrae bastante enemigos naturales. Sin embargo, hemos detectado, según la evidencia científica, que es hospedadora de virus que afectan al tomate huevo de toro, como el virus del mosaico del pepino o el virus del mosaico del tomate. Entonces, incluir la caléndula en la banda floral para control de virosis no sería lo más recomendado. Luego hay otro caso que le ocurre un poco lo contrario. El Cardo borgianus tiene muy buena puntuación para el resto de caracteres, pero no hay evidencia de que atraiga a la entomofauna auxiliar. Que no haya evidencia de esa especie no quiere decir que no lo haga, porque, por ejemplo, pertenece a la familia de las asteráceas, que es una familia botánica
que está documentada que atrae a muchos enemigos naturales. Entonces, bajo mi punto de vista, esa especie, por ejemplo, podría ser muy buena candidata para incluir en la banda floral. Si nos fijamos solo en el riesgo de hospedador de virus, pues tenemos que las que conllevarían más riesgo incluir sería Calendula officinalis y Calendula arvensis, algunas especies del género Sonchus, y esto nos ha sorprendido un poco, especies del género de la salvia. Salvia se usa mucho para atraer a polinizadores, sobre todo, pero, como digo, en este proyecto lo que intentamos es controlar la virosis a través de las bandas florales. Entonces, probablemente también quede descartado de ese prototipo. Y nuestros siguientes pasos para establecer ese prototipo final, pues es determinar diferentes perfiles a partir de la tabla que os he enseñado, diferentes perfiles de plantas, y adaptarlo a unos requerimientos mínimos digamos, de composición y de diseño que se requiere para que la banda floral sea eficiente. Por ejemplo, la anchura óptima para las bandas florales varía de 1 a 3 metros, pero un mínimo debe ser de 1 metro. Esto es un poco relativo porque luego hay que contar con el espacio disponible de cada finca, de cada agricultor. Luego, la altura media estimada tiene que ser de 50 a 80 centímetros y la longitud, idealmente, pues debería de ir a lo largo del cultivo y si se puede también instalarla de manera perimetral. La distancia que debe tener una banda floral de otra no debería de ser de mayor de 20 metros, porque se sabe que los enemigos naturales, como los sílfidos, las crisopas, algunos parasitoides, pues su alcance va de 10 a 15 metros, pero necesitan una planta de refugio, digamos, para completar su ciclo biológico. Entonces, por eso se establece esa distancia de 15 a 20 metros. Y luego, en ese prototipo final que entregaremos a los agricultores, también queremos incluir algunas técnicas y gestión de manejo para que la banda floral funcione lo mejor posible. Algunos artículos recomiendan incluir trampas amarillas adhesivas para controlar y monitorear a los insectos vectores. ¿Qué pasa? Que bajo mi punto de vista, las trampas amarillas es un método que no es muy selectivo, ahí puede caer de todo. Entonces, eso yo no lo consideraría, ahí tenemos que darle un par de vueltas. Y otra cosa que recomiendan es las trampas de feromonas, como por ejemplo las que en la anterior jornada comentó Encarna, que usaba para el tema de las polillas. Y bueno, con esto he terminado sobre nuestro diseño de banda floral.